Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hará unos 8 meses que publiqué la primera entrega de los 5 lugares que se hicieron famosos gracias a la literatura. Y la acogida fue tan buena que he pensado que debería hacer una segunda parte. Ya veré si de aquí a unos meses me animo con la tercera. Diría que eso casi que está en vuestras manos. Por supuesto, os invito a disfrutar de esa primera entrega si no lo hicisteis. Es el capítulo número 79, para que lo encontréis muy rápido. Y dejadme agradecer a los irreductibles que cada 2 semanas escucháis mis historias en este podcast. Siempre digo que somos poquitos, pero muy fans. Veros ahí en cada publicación es uno de los motores básicos para seguir adelante, y os lo digo a los que os paséis por iVoox, por YouTube, por Spotify o por Substack, que ahora mismo es el lugar donde más descargas está teniendo el podcast. Por tanto, 1000 gracias a todos. Y como os decía, en el capítulo de hoy, lugares que se hicieron famosos gracias a la literatura, combinaré sitios reales que se convirtieron en iconos literarios y lugares de peregrinación, con lugares ficticios, aunque tienen una versión en el mundo real, un espejo, con lugares también totalmente ficticios e imaginados. No me alargo más, preparad vuestras maletas y abrid vuestras mentes, porque el viaje literario de hoy comienza en un rincón de Sicilia que solo existe en la imaginación. Supongo que todos tenéis ese lugar en mente, ese lugar de Sicilia, y más conociéndome, un lugar que he podido visitar decenas de veces de forma literaria. La lástima es que no he podido ir de forma presencial a lo que sería su imagen espejo. Ahora os hablo de ello. Os estoy hablando de Vigata, que Andrea Camilleri sitúa en Sicilia, y es donde se sitúan también todas las historias del inspector Montalbano. Iniciamos, por tanto, nuestro viaje no con una capital europea ni con una isla perdida, sino a un lugar que no existe, o al menos no sobre ningún mapa oficial. Vigata es un pueblo que nació de la pluma, como digo, de Andrea Camilleri, pero que respira con tanta fuerza en la imaginación colectiva que parece tan real como Macondo. Vigata es un lugar ficticio, un municipio inventado dentro de la que también imaginada provincia de Montelusa. Sin embargo, su espíritu es profundamente auténtico. Camilleri lo modeló a partir de su propia tierra, la provincia de Agrigento, en la costa sudoeste de Sicilia. La inspiración principal fue Porto Empedocle, el pueblo natal del escritor. La relación entre ficción y realidad llegó a tal punto que en 2003 el ayuntamiento decidió añadir oficialmente el nombre de Porto Empedocle Vigata, como homenaje al éxito literario del comisario. Vigata es el escenario vivo de más de 30 novelas y relatos del célebre comisario Salvo Montalbano, publicados desde 1994. Su encanto radica en que, aunque ficticia, permite al lector recorrer una Sicilia muy concreta, luminosa, gastronómica, irónica, profundamente humana. Ese magnetismo literario ha convertido a la región en un destino de peregrinaje para fanáticos del personaje. No existe un solo punto en el mapa que pueda señalarse como Vigata, pero sí un conjunto de pueblos que dan forma al universo de Montalbano. Los visitantes recorren enclaves que se han vuelto icónicos gracias a la famosa serie de televisión y al imaginario de Camilleri. Vamos a poner algunos ejemplos. La comisaría de Vigata, por ejemplo. La fachada utilizada para la comisaría existe, pero no en Vigata, sino en Sicily, uno de los pueblos barrocos más hermosos del sudeste siciliano. La casa de Montalbano, el balcón donde el comisario toma el sol mirando al mar y donde degusta los platos de Adelina, se encuentra en Punta Seca, un pequeño pueblo costero que se ha convertido en lugar de peregrinación obligada.
La vigata gastronómica, la cocina siciliana, es parte fundamental de la saga. Muchos turistas buscan los restaurantes donde se sirve arancini, pasta nasiacata, calamares rellenos o las recetas que Montalbano devora con pasión. Esta forma de turismo literario está en forma creciente y sobre todo gracias a libros como los de Camilleri, porque viajar y comer siempre yo creo que a todos nos gusta bastante. Vigata es un ejemplo perfecto del turismo inducido por la ficción, un lugar inventado que paradójicamente mueve a miles de personas a recorrer espacios reales buscando la atmósfera, la esencia, la ilusión del territorio literario. Los visitantes no esperan encontrar una réplica exacta de Vigata de las novelas, sino acceder a espacios emocionales, el de la Sicilia que Camilleri convirtió en mito. Viajamos a un rincón remoto del Pacífico, donde la línea entre literatura y realidad se vuelve tan fina que casi desaparece. Un lugar que nació en los mapas como parte del mundo físico, pero que renació gracias a la imaginación de un escritor. Os estoy hablando de la isla de Robinson Crusoe, que se encuentra en Chile. Ahora os hablaré de ella. Pese a lo que podría sugerir su nombre, tan íntimamente ligado a una novela, la isla de Robinson Crusoe es completamente real. Forma parte del archipiélago Juan Fernández, un grupo de islas chilenas situadas a unos 700 kilómetros de la costa de Santiago de Chile. Un territorio aislado, azotado por el viento, moldeado por volcanes y hogar de especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Es un escenario que parece sacado de una novela, y justamente por eso terminó inspirándola. La relación de esta isla con la literatura es tan profunda que en 1966 el gobierno chileno decidió bautizarla oficialmente como la Isla Robinson Crusoe. ¿Por qué? Porque aquí se originó, o al menos en parte, una de las novelas fundamentales de la literatura universal, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publicada en 1719. Pero la historia no empieza con Defoe, sino con un hombre real. Antes de ser escenario literario, la isla fue refugio forzoso de un marino escocés llamado Alexandre Selkirk. En 1704, después de discutir con su capitán sobre si el barco era seguro o no, Selkirk pidió ser abandonado en esta isla entonces conocida como Mas a Tierra. Pensó que otro barco lo recogería pronto. No fue así. Selkirk pasó 4 años y 4 meses completamente solo, sin compañía humana, sin herramientas sofisticadas, sin contacto con el mundo exterior. Su supervivencia, cazando cabras, fabricando ropa con pieles, leyendo su Biblia para no perder la cordura, llegó a oídos de Inglaterra, donde se convirtió en una historia fascinante. Años más tarde, Daniel Defoe tomó este caso como inspiración directa para construir a su personaje más famoso, Robinson Crusoe, el náufrago que termina encarnando la lucha humana por la supervivencia y la autosuficiencia. La isla es hoy un lugar donde conviven dos identidades, la real, con sus montañas escarpadas, su clima cambiante y su pequeño poblado, San Juan Bautista, donde viven unas 900 personas, y la literaria, cargada de símbolos, la soledad, la naturaleza salvaje y el espíritu de un hombre enfrentado a sí mismo. Y eso se nota en cada rincón. Viajar a la isla de Robinson Crusoe no es solo hacer turismo, es entrar en una historia. Los visitantes llegan buscando aventura, naturaleza y una pizca de épica en la supervivencia que convirtió a Crusoe en un icónico. Estas actividades más populares son como el trekking por senderos abruptos que llevan a miradores donde el océano se extiende hacia el infinito, exploraciones de cuevas y bahías asociadas a la historia de Selkirk, buceo en aguas riquísimas en vida marina, ya que el archipiélago es una reserva de la biosfera, o convivir con una comunidad isleña que mezcla tradición pesquera, cultura local y el orgullo de vivir en un escenario literario mundialmente famoso. Todo envuelto en un paisaje que parece suspendido en el tiempo, abrupto, verde, solitario y al mismo tiempo brillante. La isla Robinson Crusoe demuestra cómo un sitio remoto puede transformarse en un símbolo universal, un lugar donde la literatura no solo cuenta una historia, sino que termina moldeando la identidad de una isla entera. Un pequeño punto perdido en el Pacífico que gracias a Defoe y Selkirk quedó para siempre en nuestra memoria colectiva como la isla del náufrago por excelencia. Ahora nos toca viajar a un lugar inhóspito, a Transilvania, a Rumanía.
Viajamos al corazón de Transilvania, en Rumanía, para detenernos en un lugar donde la frontera entre la realidad y la ficción se difumina. Bistrița. Bistrița es completamente real. Situada en el extremo norte de Transilvania, se encuentra una zona donde durante la Edad Media convivieron comerciantes sajones, húngaros y rumanos. Fue un punto estratégico de comercio europeo, rodeado por murallas y defensas que aún sobreviven en parte. Una ciudad tranquila, histórica y que sin embargo en la imaginación popular está indisolublemente ligada a un vampiro que jamás la visitó. La fama moderna de Bistrița nace en 1897, cuando Bram Stoker publicó su novela Drácula. En la historia, Bistrița es el lugar donde Jonathan Harker, el joven abogado inglés, pasa su primera noche en Rumanía antes de dirigirse al misterioso castillo del conde Drácula. Ese castillo, por cierto, es completamente ficticio, pero Stoker lo situó en los montes Bargau, cerca de la ciudad. El autor jamás visitó Rumanía, pero investigó mapas, relatos de viajeros y crónicas medievales para construir un paisaje inquietante y plagado de supersticiones y leyendas. En la novela, Harker se hospeda en el Hotel Corona de Aur, traducido Hotel Corona de Oro. En 1897 no existía ningún hotel con ese nombre, pero cuando el turismo literario empezó a explotar, es decir, estamos hablando de los años 70-80, la ciudad hizo algo ingenioso, convertir la ficción en realidad. Bistrița inauguró un hotel con el nombre exacto del libro, recreando el ambiente del alojamiento que describe Stoker. Hoy muchos viajeros pasan allí la noche para revivir la primera etapa del viaje de Harker, sin vampiros pero con mucho ambiente. Quien llega a Bistrița busca sobre todo una atmósfera, la sensación de encontrarse en la antesala de un mundo oscuro gótico casi legendario. La ciudad conserva elementos medievales reales como la torre de los toneleros o las casas fortificadas de mercaderes sajones o calles empedradas que se mantienen intactas desde el siglo XV. Pero el interés turístico va mucho más allá de la historia documentada. Bistrița es un ejemplo perfecto de cómo un lugar real puede transformarse por la fuerza de la imaginación literaria en algo más tangible. Y aunque muchos asocian Drácula con el castillo de Bran, cerca de Brasov, popularizado por el marketing turístico, lo cierto es que ni Bram Stoker lo mencionaba, ni Vlad Drácula, el personaje histórico en quien se inspiró parcialmente, vive allí. Es un símbolo, sí, pero construido sobre un mito. Bistrița es un destino donde los viajeros no buscan solo monumentos, sino una experiencia narrativa. Quieren caminar por un lugar que parece existir gracias a una novela, un espacio donde lo literario ha modificado el mapa y el turismo se apoya en un cuento gótico que se convirtió en universal. A Londres, pero esta vez no nos vamos a la famosa 221B de Bucket Street que visitamos en el capítulo 79. Esta vez nos hacemos una parada en un lugar que no aparece en ningún mapa oficial, aunque sí en la imaginación de millones de lectores. Hablamos del mítico andén 9¾ Ese punto, secreto en la estación de King's Cross, donde solo los magos pueden acceder al tren con destino a Hogwarts. Técnicamente es un lugar completamente ficticio, creado por J.K. Rowling como umbral entre el mundo cotidiano y el reino mágico. No existe un pasadizo físico entre los andenes 9 y 10, y nadie, al menos que sepamos, ha visto a un joven aprendiz de mago atravesar un muro con un carrito de equipaje. Sin embargo, y aquí empieza la magia real, el andén sí que se ha convertido en un lugar tangible, un icono cultural visitado por millones de personas que quieren sentir, aunque sea por un instante, que entran en el universo de Harry Potter. Justamente ahí reside su encanto. El andén 9¾ es un ejemplo perfecto del turismo inducido por la ficción, o lo que algunos llaman turismo de peregrinaje narrativo, viajar hasta lugares donde, estrictamente hablando, nunca ocurrió nada, pero donde todos sentimos que ocurrió. La estación de King's Cross ha abrazado por completo esa fiebre literaria. En uno de sus pasillos, entre los andenes 9 y 10, encontrarás un carrito de equipaje incrustado por la mitad en una pared, una recreación de la entrada al mundo mágico. En ese punto de la visita casi obligado, especialmente para quienes crecieron con los libros o las películas. La escena es la de siempre. Una persona sonríe a la cámara, una bufanda ondeando, como si el tren fuera a partir, y por un segundo la ficción parece real. La estación incluso cuenta con una tienda oficial donde se puede adquirir réplicas de varitas, bufandas de la casa y todo tipo de objetos del universo Potter.
El fenómeno no es anecdótico. La franquicia genera cada año alrededor de 13,3 millones de euros solo en turismo literario y cinematográfico. Cuidado con la cifra. La fuerza del andén 9¾ no está en la arquitectura ni en un paisaje natural, sino en algo mucho más poderoso, su capacidad de activar la imaginación colectiva. Nos recuerda que la literatura puede transformar un lugar corriente, una estación abarrotada, un pasillo gris, una pared cualquiera, en un símbolo mundial, un portal que miles de personas desean atravesar. Y por cierto, este lugar lo tenía anotado para incluirlo más adelante, pero un oyente fiel, JM, me lo sugirió cuando publiqué la primera entrega, el capítulo 79. Así que desde aquí, gracias a JM, y aprovecho para animaros a todos, si conocéis otros lugares que se hicieron famosos gracias a la literatura, dejadlos en comentario. Prometo recoger el guante para futuras entregas. Cerramos este viaje literario en un destino muy distinto a los anteriores. Dejamos atrás la magia, la aventura y el terror gótico para adentrarnos en un espacio real, profundamente humano y marcado para siempre por la memoria. Viajamos a Ámsterdam, capital de los Países Bajos, una ciudad conocida por sus canales, sus bicicletas y su ambiente creativo, pero también se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación literaria más conmovedores del mundo. Ámsterdam es, por supuesto, un lugar real, una ciudad brillante, moderna, tolerante y con un encanto muy particular que atrae cada año a millones de visitantes. Pero entre sus calles tranquilas y sus fachadas estrechas se esconde un espacio que pertenece tanto a la historia como a la literatura. Aunque Ámsterdam ofrece miles de experiencias culturales, hay un punto que destaca por encima de todos cuando hablamos de turismo literario: la casa de Ana Frank, uno de los lugares más visitados de toda la ciudad. Ese edificio está situado en el número 263 de Pressersatz. La joven Ana Frank escribió su diario durante 2 años en los que vivió ocultándose de la persecución nazi junto con su familia y otros perseguidos. Allí, en la que hoy llamamos la casa de atrás, Ana dejó testimonio de su día a día, de sus miedos, de su crecimiento personal y de su esperanza. El texto íntimo terminó convirtiéndose en una de las obras de no ficción más leídas, estudiadas y citadas del siglo XX. Hoy los visitantes pueden recorrer ese mismo espacio, las habitaciones estrechas, las escaleras escondidas detrás de la famosa estantería giratoria, los recortes de artistas y estrellas de cine que Ana pegó en la pared de su cuarto. Todo ha sido conservado para transmitir la experiencia con el máximo respeto posible. La visita no es solo cultural, es emocional. Caminar por ese espacio es un recordatorio vivo del impacto de la intolerancia, de la guerra y del miedo, pero también del poder de la palabra escrita para resistir al olvido. La Casa de Ana Frank se ha convertido en uno de los centros de turismo de memoria más importantes de Europa. A diferencia del turismo literario basado en la ficción o la fantasía, como Hogwarts, Drácula, Sherlock Holmes, aquí el atractivo procede precisamente de la autenticidad. Los visitantes no acuden para imaginar, acuden para recordar, para comprender, para rendir homenaje. Es uno de esos lugares en los que el silencio pesa tanto como la historia. El diario de Ana Frank demuestra que en los lugares literarios no necesitan magia ni monstruo para atraer masas. La fuerza de una voz real, escrita en medio de la oscuridad, puede convertir un rincón escondido en un punto universal de encuentro. Ámsterdam se ha visto profundamente marcada por esta obra. El museo recibe más de 1 millón de visitas al año y simboliza cómo la literatura, incluso la más íntima, la que nace sin intención de ser publicada, puede transformar un espacio en dar un significado global. Y yo hace, no sé si 3-4 años, tuve la oportunidad de viajar a Ámsterdam y una de las paradas que hicimos fue justamente la Casa de Ana Frank. El problema es que no la pudimos visitar, solo pudimos estar delante de ella porque para comprar las entradas solo se pueden hacer por internet y resulta que para el día justo que las queríamos no había y tampoco había para los siguientes días. Es decir, la demanda es tan alta que os aconsejo que si algún día vais a Ámsterdam justamente con la idea de visitar la Casa de Ana Frank, os adelantéis y compréis las entradas con anticipación antes de viajar allí. Y fijaros una cosa, simplemente estando delante de la casa, viendo las ventanas, viendo la gente esperar, yo diría que más que el murmullo, el silencio que había, la iglesia que había alrededor, además toda aquella parte es la parte
judía, ¿no? de Ámsterdam. Todo al final respira un ambiente que simplemente sin haber entrado en la casa merece la pena acercarse a ella. Por tanto, si no podéis tampoco visitarla de forma física, como mínimo acercaros porque también merece la pena visitarla. Y llegamos al cierre de este capítulo. Desde las tierras imaginarias donde Montalbano resuelve crímenes, desde una isla de remota donde encontrara a un náufrago, pasando por el origen de la leyenda de Drácula y cruzando el muro mágico del andén 934, hasta llegar al silencioso y emotivo refugio de una joven escritora en Ámsterdam, hemos comprobado una vez más que la literatura no solo se lee, se habita. Cada libro abre una puerta, cada autor traza un camino y cada lector, cada oyente, como tú, convierte esos escenarios en lugares reales que laten en el mapa y en la memoria. La ficción nos invita a soñar, la historia a recordar, y juntas nos empujan a viajar con un imaginario primero y con los pies después. Gracias por acompañarme en este recorrido por destinos que existen porque alguien los escribió. Si queréis que sigamos explorando más rincones hechos famosos por la literatura, ya lo sabéis, dejad vuestros comentarios y este viaje lo construiremos entre todos. Nada más, hasta la próxima entrega. Viajad, leed y dejad que los libros sigan moviendo el mundo. Sed felices, dejad como siempre si queréis vuestro like, disfrutad de los libros. Chao, chao. Sure your vein, sure your vein, sure your vein, sure